Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo la serví en el escenario más grande de la ciudad de Nueva York, y estaba ardiendo. Todo comenzó 3 años atrás, en Nochebuena, cuando me encontré frente a las puertas de caoba de la mansión de mi padre en Greenwich, con mis hijos, Leo y Maya, agarrando sus pequeñas manos mientras la nieve caía espesa a nuestro alrededor. Debí haber sabido que aceptar esa invitación era un error. Después de 2 años de silencio absoluto tras mi divorcio, esa repentina rama de olivo parecía demasiado buena para ser verdad. Pero la esperanza, esa cruel amante, me susurraba que quizá esta Navidad sería diferente. Que quizá mi padre, Richard, al fin vería a sus nietos como algo más que una decepción. Que tal vez mi madrastra, Eleanor, dejaría de tratarme como empleada doméstica. Que quizá mi hermanastra, Brooke, dejaría su interminable campaña de humillación. Me equivoqué en todo. El momento en que Brooke abrió la puerta, copa de champaña en mano y esa sonrisa burlona en los labios, supe que había caído en una trampa. Me miró de arriba abajo con un asco teatral, deteniéndose en mis botas desgastadas y mi abrigo pasado de moda. Miren lo que arrastró la tormenta, dijo, lo bastante fuerte para que todos en el vestíbulo la escucharan. Pensé que habíamos mandado la invitación por error a un albergue. El silencio invadió la sala cuando entré con mis hijos. Richard estaba de pie junto a la enorme chimenea de piedra, rodeado del típico grupo de la élite de Connecticut, todos mirándonos con un desprecio apenas disimulado. No solo ignoró nuestra llegada. La convirtió en un arma. Alzó su copa y, con su voz corporativa, tronó. Un brindis por la familia. Por quienes han contribuido a la grandeza del legado Vance y por quienes, bueno, nos sirven cada año como deducción fiscal para caridad. La sala estalló en risas crueles. Pero el verdadero horror vino cuando Eleanor se nos acercó. Su collar de perlas brillaba con la luz del fuego mientras sonreía con dulzura empalagosa. En sus manos perfectamente cuidadas traía una bolsa de basura, que dejó caer a mis pies con deliberada ceremonia. Ropa rota, juguetes quebrados y calcetines sucios se esparcieron sobre la alfombra persa. Un pequeño regalo de nuestra pila de donaciones, querida, dijo con fingida ternura. Para que tú y los niños no se sientan fuera de lugar. El esposo de Brooke, Mark, se unió al espectáculo pateando con su zapato de piel italiana un carrito de juguete roto hacia Leo. Juega con eso, niño. Es más de tu nivel. Las manos de mi hijo se cerraron en puños mientras las lágrimas corrían por la cara de Maya. Pero yo no lloré. En cambio, miré directamente a los ojos de mi padre con una frialdad que lo hizo retroceder. Fue entonces cuando lo vi entre las cosas tiradas, una esfera de nieve rota con el horizonte de Nueva York adentro. La recogí lentamente, sintiendo los fragmentos de vidrio moverse en mi palma, y encontré la mirada de Richard. Vas a recordar este día, dije en voz baja. Pero cada persona en esa sala me escuchó. Entonces tomé a mis hijos de la mano y salí con la cabeza en alto, dejando atrás sus carcajadas y las ruinas de cualquier lazo familiar. El camino de regreso a nuestro modesto departamento en Stamford fue silencioso, salvo por los sollozos de Maya. Leo miraba por la ventana, con ese rostro joven aprendiendo ya la dura lección de que familia no siempre significa amor. Al entrar al complejo, a solo 15 millas pero a un mundo de distancia de las puertas doradas de Greenwich, le hice una promesa a la esfera de nieve rota que descansaba en el tablero de mi coche. Pagarían por cada humillación. Cada lágrima de mis hijos, cada instante en que nos hicieron sentir menos que humanos. Nuestro departamento se convirtió en mi cuarto de guerra. Los objetos de aquella bolsa no fueron desechados. Se transformaron en pruebas, expuestas en mi mesa de centro como artefactos de una investigación criminal. Cada juguete roto, cada prenda manchada era un recordatorio de lo que la familia Vance pensaba realmente de nosotros. Pero, más que nada, me motivaron a escarbar más profundo en la podredumbre del corazón de su imperio. Mi primer hallazgo llegó gracias a un aliado inesperado. James Abernathy había sido director financiero de Richard hasta que se negó a firmar unas prácticas contables dudosas 2 años antes. Su despido fue rápido y humillante, con Richard destruyendo su reputación en todos los círculos financieros de Connecticut. Cuando lo contacté, encontré a un hombre que había guardado registros meticulosos de cada transacción sospechosa, cada cuenta en el extranjero, cada interpretación creativa de las leyes fiscales que Richard le exigía. Y siempre supe que llegaría este día, me dijo Abernathy en un pequeño diner de Hartford, deslizándome un sobremanila grueso por la mesa. Solo nunca pensé que sería su propia hija quien lo derribaría.
Los documentos eran un mapa de fraude financiero que abarcaba más de una década, registros de transferencias, reportes falsificados y correspondencia capaz de hacer babear a cualquier fiscal. Pero los crímenes de Richard eran solo el principio. Brooke tenía sus propias debilidades, y yo las exploté con precisión quirúrgica. Descubrí que había estado chantajeando a Jonathan Mix, el esposo de su compañera de tenis, tras sorprenderlo en una situación comprometedora en el club de campo. Lo que Brooke no sabía era que yo había hecho amistad con la asistente de Jonathan y la convencí de poner un pequeño dispositivo de grabación en una canasta de regalo enviada a su oficina. La conversación que siguió entre Brooke y Jonathan, llena de amenazas y exigencias de dinero, era clara como el agua. La fundación caritativa de Eleanor resultó ser el fraude más elaborado de todos. La Fundación Vance para la Educación Infantil existía principalmente en el papel, canalizando el dinero donado a través de un laberinto de empresas pantalla antes de aterrizar en las cuentas personales de la familia. Una joven periodista de investigación llamada Sarah Chen, del Hartford Courant, había estado siguiendo organizaciones caritativas sospechosas. Y yo le di migajas suficientes para que siguiera la pista directamente hasta la puerta de Eleanor. En lugar de atacar de frente, comencé una campaña de guerra psicológica que habría impresionado al mismo Sansu. Correos electrónicos anónimos que contenían fragmentos de los documentos de Abernathy empezaron a aparecer en las bandejas de entrada de los miembros del consejo de Richard, lo bastante para sembrar dudas. La grabación del chantaje de Brooke llegó al teléfono de Mark desde un número imposible de rastrear. Creé un blog llamado Greenwich Secrets, donde publiqué historias apenas veladas sobre una familia adinerada de Connecticut usando detalles que solo alguien del interior podría conocer. El circuito social local empezó a zumbar con susurros y especulaciones. La familia Vance comenzó a devorarse a sí misma exactamente como yo había planeado. Richard acusó a Eleanor de hacer su estafa caritativa demasiado evidente. Eleanor culpó al estilo de vida desenfrenado de Brooke por atraer atención indeseada. Brooke sospechó que Mark le había traicionado. La confianza, base de su unidad tóxica, se desmoronó como arena. Pero yo quería más que su destrucción privada. Quería su aniquilación pública a una escala que asegurara que nunca más pudieran hacer daño a nadie. La oportunidad perfecta llegó con la gala anual de la Fundación Vance, programada para el 22 de diciembre en el Museo Metropolitano de Arte. La élite neoyorquina se reuniría para celebrar la supuesta generosidad de la familia. Políticos, celebridades y medios estarían presentes. Sería el escenario ideal para su acto final. Pasé meses preparando esa noche, cobrando favores y haciendo tratos con gente que tenía sus propias razones para querer ver caer al imperio Vance. Un técnico de audio y video descontento en el museo le debía dinero a personas peligrosas y estuvo dispuesto a ayudar por el precio adecuado. Sarah Chen llevaba tiempo armando su investigación y necesitaba el momento preciso para publicar. Incluso algunos miembros del propio consejo de Richard, cansados de su comportamiento cada vez más errático y sospechosos de las finanzas de la compañía, estaban listos para distanciarse. La noche de la gala no llegué como la mujer rota que habían humillado el año anterior. Llevaba un vestido negro de diseñador comprado con el dinero de vender las joyas de mi abuela. El cabello peinado por un profesional, el maquillaje impecable. Parecía pertenecer al círculo de la élite de Manhattan y, más importante aún, me sentía como la verdugo en la que me había convertido. El gran salón del Metropolitan se había transformado en un paraíso invernal. Esculturas de hielo y flores blancas creaban una atmósfera de caridad elegante. Richard estaba en el podio, con su smoking perfectamente a la medida, dando un discurso sobre la importancia de devolver a la comunidad, mientras su familia sonreía desde la primera fila. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces di la señal. Todas las pantallas del salón que mostraban el logo y la misión de la fundación se apagaron de repente. Después apareció mi rostro, más grande que la vida, y me vieron sentada en mi departamento sosteniendo esa misma esfera de nieve rota de la Nochebuena. Buenas noches, mi voz grabada resonó por el sistema de sonido. Me llamo Haselle Vance y este es el verdadero valor de la caridad que predica la familia Vance. Lo que siguió fue un documental de 20 minutos de destrucción. Abernathy apareció en pantalla, explicando metódicamente los crímenes financieros de Richard con gráficos y registros bancarios mostrados en devastador detalle. La grabación del chantaje de Brooke contra Jonathan se reprodujo íntegra, su voz resumando malicia mientras exigía 50,000 pesos para guardar su secreto. Familias que habían donado a la fundación de Eleanor contaron cómo las habían engañado, cómo las necesidades educativas de sus hijos se ignoraron mientras su dinero desaparecía en los bolsillos de los Vance.
pero el golpe final fue personal. Se proyectaron imágenes de la pasada Nochebuena en todas las pantallas, grabadas en secreto por una mini cámara que había escondido en la mochila de Maya. El mundo vio a Richard burlarse de su propia hija y de sus nietos. Vieron a Eleanor arrojar basura a una madre soltera que intentaba darles una Navidad a sus hijos. Vieron a Brooke y a Mark humillar a dos niños pequeños por diversión. La crueldad quedó al descubierto para que todos la viesen. La andanada simultánea de correos electrónicos fue la estocada final. Cada persona en esa sala, cada miembro del consejo, cada socio de negocios, cada contacto social que la familia había cultivado recibió un paquete integral de pruebas. En cuestión de minutos, los teléfonos vibraban, las cámaras destellaban y los reporteros gritaban preguntas. El imperio Vance no solo cayó, implosionó en tiempo real ante 800 testigos. Richard se quedó paralizado en el podio, su rostro pálido mientras el peso de la exposición lo aplastaba. Eleanor se desmayó en su silla, abrumada por la magnitud de su humillación pública. Brooke intentó huir, pero se encontró rodeada de periodistas sedientos de declaraciones sobre su esquema de chantaje. Mark permaneció en silencio, probablemente calculando lo pronto que podría presentar una demanda de divorcio y distanciarse del desastre. No tuve que decir otra palabra. Simplemente caminé entre el caos que había orquestado, con la cabeza en alto, y salí a la noche neoyorquina. Detrás de mí, la dinastía Vance se consumía en llamas, y yo no sentí más que fría satisfacción. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. Richard fue arrestado a la mañana siguiente por cargos de fraude fiscal, malversación y lavado de dinero. El precio de las acciones de su empresa se desplomó cuando los miembros del consejo renunciaron en masa y los investigadores federales se incautaron de todos los registros. Eleanor enfrentó cargos penales por fraude caritativo y se convirtió en una apestada en los círculos sociales donde antes reinaba. El IRS congeló sus activos y su mansión en Greenwich entró en ejecución hipotecaria en cuestión de meses. La vida de Brooke se desmoronó con la misma brutalidad. Mark pidió el divorcio de inmediato, obtuvo la custodia de sus hijos y la mayor parte de los bienes. Su víctima de chantaje presentó cargos y ella enfrentó tanto procesos penales como demandas civiles. El club de campo la expulsó. Sus amigas la abandonaron y ella terminó viviendo en un estudio en Bridgeport, sobreviviendo con cupones de alimentos y algún que otro trabajo de modelaje que le pagaban en efectivo. En cuanto a mí, el programa de denuncias del gobierno recompensó mi cooperación con un acuerdo financiero considerable. No me volvió rica, pero fue suficiente para darles a mis hijos y a mí un verdadero nuevo comienzo. Nos mudamos a un pueblo pequeño en Vermont, lejos del glamour tóxico de la Costa Dorada de Connecticut, donde Leo y Maya pudieron ir a buenas escuelas y hacer amigos que no se fijaban en marcas de diseñador ni en fondos fiduciarios. Un año después, en Nochebuena, me senté junto a la chimenea en nuestra casa modesta pero cálida, viendo a mis hijos decorar el árbol con adornos hechos a mano y sonrisas de verdad. La esfera de nieve rota descansaba en la repisa, no como recordatorio del dolor pasado, sino como símbolo de la fuerza que me costó liberarme de un legado venenoso. Afuera, la nieve caía suavemente sobre nuestra calle tranquila y, por primera vez en años, me sentí realmente en paz. Leo armaba un avión de modelo en la mesa de la cocina, con el rostro concentrado y feliz. Maya enseñaba nuevos trucos a nuestro perrito rescatado, y su risa llenaba la casa como música. Se habían curado de la crueldad de su abuelo, aprendiendo que su valía no se medía por el apellido Vance ni por el tamaño de una cuenta bancaria. Aprendieron que, a veces, el mejor regalo que puedes darte es el valor de alejarte de personas que nunca te amarán como mereces. El imperio Vance se había convertido en cenizas, esparcidas por los vientos de la justicia y por sus propias decisiones corruptas. Pero de esas cenizas, mis hijos y yo habíamos construido algo infinitamente más valioso, una vida basada en la honestidad, la bondad y la idea revolucionaria de que merecemos ser tratados con respeto. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana, cubriendo nuestro pueblo con un blanco impoluto. Sonreí al darme cuenta de que, a veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. A veces es simplemente negarte a dejar que te destruyan y construir algo hermoso con los pedazos que intentaron romperte. La esfera de nieve rota atrapó la luz del fuego por última vez, y por fin me sentí lista para poner el pasado donde pertenecía, atrás de nosotros, donde nunca podría hacernos daño de nuevo.